Con esta clase damos inicio a las clases prácticas del curso de botánica. Para cada clase práctica ustedes van a tener una presentación en formato video que tendrán que estudiar y analizar antes de asistir a la clase presencial. En esta primera clase vamos a analizar la morfología de los órganos vegetativos de la planta, o sea, de raíces, tallos y hojas. En las siguientes clases vamos a dedicarnos a analizar cómo es la anatomía o estructura interna de estos órganos vegetativos. Entonces, el contenido de esta clase es, en primer lugar, la definición de órganos vegetativos. Luego veremos cómo es que se desarrolla la planta durante el proceso de germinación. Y luego nos dedicaremos a analizar parte de esa enorme diversidad morfológica que se encuentra en estos tres órganos. Las plantas han desarrollado una gran diversidad de formas en sus procesos evolutivos y en la adaptación a diferentes ambientes. Para describir esta gran diversidad se utilizan distintas características o caracteres y se ha generado una terminología botánica específica para describirla que iremos incorporando a lo largo del curso. Las plantas se definen como organismos sésiles porque no tienen movimiento propio y viven fijas a un sustrato, generalmente el suelo. Su cuerpo está organizado en órganos que cumplen diferentes funciones vitales de la planta. Se llaman órganos vegetativos aquellos órganos de la planta que cumplen todas las funciones vitales, exceptuando las de reproducción. Estos órganos son raíz, tallo y hojas. Cuando la planta se ha desarrollado y alcanzado su madurez reproductiva, se desarrolla la planta los órganos reproductivos. En el caso de las angiospermas, grupo de plantas al que pertenece la especie Cardamina hirsuta que vemos en la imagen, el órgano reproductivo es la flor. Como se observa en la imagen, las flores se producen en la porción terminal del tallo y a partir de cada flor se va a formar un fruto. Dentro de cada fruto puede haber una o múltiples semillas. En el caso de Cardamina hirsuta hay muchas semillas que se liberan por apertura del fruto y son las que cumplen el rol de diseminar la especie. Por lo tanto, los órganos reproductivos en las angiospermas son la flor, el fruto y la semilla. La semilla no está presente en todas las embriofitas o plantas terrestres. Solo está presente en el grupo de las gimnospermas y angiospermas. Por eso, a estos dos grupos se les llama en su conjunto plantas seminadas. La semilla es una de las novedades evolutivas más importantes en las plantas porque es una unidad de dispersión que lleva en su interior una pequeña planta llamada embrión que se desarrollará como un nuevo individuo. El embrión de las plantas generalmente tiene origen sexual, o sea que se forma por unión de un gameto masculino y otro femenino. Y como recordarán del curso de biología general, es la primera etapa de la generación esporofítica. En esta imagen vemos a la izquierda semillas de porotrofrutilla que tienen un embrión que, como se ve en el corte longitudinal de más abajo, ocupa todo el interior de la semilla. A la derecha vemos lo que vulgarmente llamamos semillas de maíz, pero que teniendo en cuenta su origen, es un fruto que lleva en su interior una única semilla cuya cubierta seminal está soldada a la pared del fruto, formando una única unidad. Por eso, la confusión entre semilla y fruto. Como vemos en el corte longitudinal, el embrión en este caso es más pequeño que en el poroto. Este esporofito muy joven, que es el embrión, está dentro de la semilla con un metabolismo muy reducido que lo mantiene en estado latente hasta que encuentra las condiciones para germinar. El embrión tiene los órganos vegetativos que describimos para la planta adulta, pero en pequeño tamaño. La raíz se denomina radícula. Esta se continúa con un eje, que es el tallo o hipocótilo, que remata en la yema apical llamada plúmula o gémula. Las hojas embrionales se denominan cotiledones. En el caso del poroto, tiene dos grandes cotiledones que llevan las reservas que estarán disponibles para el crecimiento del embrión durante la germinación. En el caso del maíz, el embrión es pequeño y el resto del interior de la semilla está ocupado por un tejido nutricio llamado endosperma, que es el que aporta los nutrientes durante la germinación. Cuando la semilla encuentra las condiciones de luz y humedad necesarias para la germinación,
el embrión reactiva su metabolismo y se formará un nuevo individuo por crecimiento del embrión. La primera parte que emerge de la semilla durante la germinación es la radícula, que formará la raíz de la planta. Luego se alarga el tallo y en el caso de la imagen que corresponde a la germinación de una leguminosa, como el poroto frutilla, las dos primeras hojas que aparecen son los cotiledones. Luego se formarán las hojas con la morfología típica de cada especie. El alargamiento de la planta se da por los dos extremos de la planta. Estos extremos son los ápices de tallo y raíz. Allí se encuentran los meristemas, que son tejidos con células indiferenciadas en activa división mitótica, que tienen como rol incrementar el número de células para producir el alargamiento de la planta. A la derecha vemos vistas al microscopio de cortes longitudinales del meristema apical de tallo y el meristema apical de raíz. A medida que las células formadas en los meristemas se van distanciando de ellos por la formación de nuevas células, se van diferenciando los tejidos especializados que conforman los distintos órganos de la planta. Estos tejidos se organizan en sistemas que serán el objeto de estudio de los próximos prácticos cuando analicemos la anatomía de los órganos vegetativos. Además de los dos meristemas apicales de la planta, hay otros meristemas que quedan ubicados en el ángulo que forma el tallo y los pecíolos de las hojas. Se llaman meristemas axilares o yemas axilares y son los encargados de formar nuevos tallos que constituyen las ramificaciones de la planta o formar flores. En base a estos meristemas apicales, laterales, más los meristemas internos que desarrollan en grosor a la planta, es que la planta crece, madura y desarrolla su cuerpo, sus órganos vegetativos. Comenzaremos ahora con el análisis morfológico de estos órganos vegetativos que, como dijimos antes, presentan una gran diversidad de formas en su adaptación a los diferentes ambientes. La raíz es un órgano que generalmente es subterráneo y cumple funciones de anclaje de la planta al suelo y absorción de agua y nutrientes. La raíz se desarrolla a partir de la radícula del embrión, como dijimos antes, alargándose por actividad del meristema apical de la raíz. La absorción se realiza por pelos absorbentes que se originan de alargamiento de células epidérmicas en una zona cercana al ápice de la raíz. Este tipo de raíz, donde se desarrolla una raíz central más gruesa, de donde salen ramificaciones laterales de menor diámetro, se denomina raíz axonomorfa o pivotante. Las ramificaciones se forman desde el interior de la raíz principal a partir de un meristema lateral interno llamado periciclo. En algunas raíces, como las que observamos en la imagen, se pueden formar nódulos, que son asociaciones simbióticas entre la raíz y bacterias fijadoras de nitrógeno. En algunas plantas, el sistema radical tiene el aspecto que vemos en la imagen, con numerosas raíces de diámetro similar, sin destacarse una de mayor diámetro, como en las raíces pivotantes que vimos anteriormente. Este tipo de sistema radicular ocurre en las monocotiledóneas. Durante la germinación de este grupo de plantas, la raíz comienza a desarrollarse por alargamiento de la radícula, como vemos en la foto de la izquierda, pero seguidamente cesa su crecimiento y comienza a desarrollarse el sistema radical por raíces que se forman desde la base del tallo. Este tipo morfológico de raíces se llaman fasciculadas o fibrosas. Como no se originan de la radícula del embrión, este tipo de raíces se denominan también raíces adventicias. Por lo tanto, estas raíces se denominan fasciculadas o fibrosas por su morfología y adventicias por el origen que tienen. Algunas raíces se transforman en órganos de reserva de la planta y por lo tanto acumulan en sus tejidos internos sustancias de reserva. Estas reservas suelen ser almidón, también provitamina A, caroteno. Varias de estas raíces reservantes son parte de nuestra dieta, como las remolachas, zanahorias y rabanitos que vemos en la imagen. El tallo es el órgano vegetativo de la planta que lleva las hojas y luego los órganos reproductivos.
Por dentro de él, a través de tejidos especializados de conducción, se realiza el transporte ascendente de agua y nutrientes que son absorbidos por la raíz y el transporte de fotoasimilados desde las hojas al resto de los órganos de la planta. En el tallo se reconocen zonas más o menos marcadas en formas de anillos que se llaman nudos, y entre dos nudos consecutivos queda la región del tallo llamada entrenudo. En la zona de los nudos se insertan las hojas. En el ángulo que forma la base de las hojas con el tallo, siempre se ubica una yema axilar que potencialmente puede desarrollar una ramificación del tallo o formar flores, como vemos en la foto de la derecha. Por lo tanto, las ramificaciones del tallo son de origen superficial, a diferencia de las ramificaciones de las raíces, que es de origen interno. Los tallos están formados por unidades repetidas llamadas fitómeros, que están compuestos por un entrenudo, un nudo, una hoja y una yema axilar. Los tallos generalmente son aéreos porque crecen sobre la superficie del suelo. Habitualmente se desarrollan en forma más o menos perpendicular al suelo, como el caso de Cardamine hirsuta. A este tipo de tallo se le clasifica entonces como aéreo por la zona del espacio en la que crece y erecto por su hábito de crecimiento. Algunas plantas tienen un tallo aéreo erecto, pero de entrenudos muy cortos, de tal forma que los nudos quedan muy próximos entre sí. El tallo se desarrolla casi a nivel de la superficie del suelo y las hojas, como se insertan en esos nudos tan cercanos, parece que salen en una misma región alrededor del tallo. A las plantas que poseen este tipo de tallo se le denomina plantas a caule. El prefijo a indica negación, o sea que etimológicamente significa no tallo, pero en realidad tienen tallo muy acortado en su desarrollo. A estas plantas también se le denomina plantas en roseta por la disposición de las hojas y es el hábito de crecimiento de muchas especies que crecen en los tapices herbáceos de corta altura, como el diente de león que vemos en la imagen. Otros tallos aéreos tienen un desarrollo inicial erecto, pero a medida que se alargan se van recostando sobre la superficie del suelo, solo quedando con hábito erecto la parte apical del tallo. Este tipo de tallo aéreo se denomina decumbente y es el que presenta, por ejemplo, el trébol rojo que vemos en la imagen. Otro tipo de tallo aéreo crece tendido sobre la superficie del suelo, produciendo un crecimiento horizontal y extendido de la planta. Este tipo de tallo aéreo rastrero se denomina estolón. Lo presentan especies como la gramilla brava y la frutilla que vemos en la imagen. Como se puede apreciar, en los nudos de este tipo de tallos se desarrollan raíces fibrosas que, por originarse a partir del tallo, son adventicias. En cada nudo se forma además una nueva planta. Otro tipo de tallo aéreo es el trepador, tallo que se apoya sobre algún soporte vivo o inerte para seguir desarrollándose en extensión. Algunos se van enroscando sobre el soporte por la propia torsión en el crecimiento del tallo y se denominan tallos volubles, como la hipomea que vemos en la imagen. En otros casos pueden desarrollar órganos especializados para la sujeción, como los zarcillos de la vid o las raíces adventicias que se desarrollan en los tallos de la enamorada del muro. Existen tallos que se desarrollan por debajo de la superficie del suelo y se denominan tallos subterráneos. El rizoma es un tipo de tallo subterráneo, generalmente engrosado por la acumulación de sustancias de reserva y que crece en forma más o menos horizontal bajo la superficie del suelo. En estas imágenes vemos rizomas de jengibre y de iris desenterrados, donde podemos apreciar el anillamiento de los nudos típicos del tallo y las hojas que salen de ellos. El tubérculo es otro tipo de tallo subterráneo que se forma como engrosamientos terminales de los rizomas. En este caso vemos la papa, órgano que consumimos por su tejido parenquimático cargado de almidón y que también es utilizado como semilla comercial en la propagación de este cultivo. Este tallo reservante mantiene sus yemas axilares que, si se encuentran
en las condiciones apropiadas, se desarrollarán para formar nuevos tallos como vemos en la imagen de la derecha. El bulbo es otro tipo de tallo subterráneo. Es un tallo de entrenudos muy cortos donde se insertan hojas modificadas llamadas catáfilas o, como vemos en la imagen de la cebolla, son las bases de las propias hojas aéreas que en esa porción basal subterránea pierden la clorofila y se hacen reservantes. Nótese además en la imagen el desarrollo de raíces fasciculadas adventicias a partir del tallo. En la cebolla se desarrollan externamente otro tipo morfológico de hojas, delgadas, de consistencia papirácea, que rodean el bulbo y toman coloraciones marrones o rojizas. La hoja es el órgano vegetativo donde se concentran funciones vitales de la planta tan importantes como la respiración, la transpiración y la fotosíntesis. Tienen generalmente forma aplanada y son los órganos que captan la luz para realizar el proceso de fotosíntesis que define a las plantas como organismos autótrofos porque son capaces de transformar la energía luminosa en energía química utilizando dióxido de carbono y agua. En las hojas están los organelos denominados cloroplastos que se encargan de realizar esta función. A través de los poros o estomas que se encuentran en el tejido de protección que recubren las hojas, se regula el intercambio de gases y vapor de agua con el medio, controlando el estado hídrico de la planta y regulando los procesos metabólicos de la misma. Las hojas se originan en las yemas apicales o en las yemas axilares, como protuberancias alrededor de estos meristemas. Como veíamos en la germinación, las primeras hojas que se desarrollan a partir del embrión son los cotiledones, que vemos como dos hojas redondeadas en la foto superior derecha. Luego, a partir del meristema apical del tallo, se desarrollan hojas que presentan formas diferentes a la de los cotiledones y que pueden ir cambiando hasta llegar a la forma definitiva de la planta adulta, como vemos en estas imágenes de cardamina hirsuta. La hoja está formada por dos partes, una basal, denominada pecíolo, y otra aplanada, llamada lámina. El pecíolo puede ser más o menos largo y en algunas especies está ausente y la lámina se inserta directamente en el nudo del tallo. Este tipo de hojas que carecen de pecíolo se denominan hojas sésiles o sentadas. En el ángulo entre el pecíolo y el tallo se encuentra la yema axilar, la cual nos ayuda a interpretar que todo lo que tenemos a partir de allí es una hoja. La lámina, por ser aplanada, tiene dos caras o superficies, una superior que queda expuesta a la radiación solar, que se llama cara adaxial o haz de la hoja, y una cara opuesta que se denomina cara abaxial o en vez de la hoja. La morfología de las láminas varía en las diferentes especies y se utilizan diferentes caracteres para describir esa diversidad, como la forma, bordes, ápices y bases. Algunas de las variantes que presentan estos caracteres las pueden ver en la guía de clase del curso. Por el pecíolo de la hoja entra un haz vascular con tejidos que transportan agua, nutrientes y fotoasimilado. Ese haz vascular se extiende por el medio de la hoja formando el nervio medio y se ramifica lateralmente hacia el resto de la lámina como vemos en la imagen. La hoja puede estar acompañada de dos apéndices ubicados en los costados de la base del pecíolo llamados estípulas. Pueden tener aspecto de hojas, como vemos en la foto de la izquierda, o de espinas, como vemos en la foto de la derecha. No tienen una función específica descripta para la planta, pero están presentes en diferentes familias de plantas y con diferentes aspectos, por lo que resultan un carácter muy útil para la identificación. La forma como se disponen las hojas en el tallo se denomina filotaxia. Las hojas pueden ubicarse de a dos por nudo, enfrentadas, y la filotaxia se denomina opuesta. Si hay una sola hoja por nudo, se denomina alterna. Y si hay tres o más hojas por nudo, se denomina verticilada. La filotaxia también es un carácter importante utilizado en la clasificación e identificación de grupos de plantas. Otro carácter relevante
para las hojas es el tipo de hoja. Este carácter hace referencia a si la lámina de la hoja está formada por una única unidad o por unidades segmentadas articuladas. En las hojas que vemos aquí, por ejemplo, la lámina está formada por una única unidad. Por eso se denominan hojas simples. En la imagen de la izquierda, el borde de la lámina tiene dientes y en la imagen de la derecha, el borde tiene entrantes más pronunciados, pero ambas son unidades únicas, por lo tanto se denominan hojas simples. La lámina en las hojas simples se puede recortar aún más hasta incluso llegar al nervio medio de la hoja. Esto es lo que vemos en las fotos inferiores, donde podemos observar la gran diversidad de morfologías de hojas que se da en las plantas de diente de león. En las fotos superiores volvemos a tener la imagen de la germinación de Cardamine hirsuta, donde primero crecen las dos hojas embrionales, los dos cotiledones en forma redondeada, y después comienzan a formarse las hojas de la planta. Observen cómo va cambiando la morfología de las hojas a medida que la planta crece hasta llegar a hojas dispuestas en forma rosetada y sumamente recortadas en sus láminas. Otro ejemplo muy frecuente en nuestro entorno de hojas simples de lámina muy recortada o dividida son las hojas de zanahoria o las de apio, que realmente presentan un gran número de divisiones de sus láminas, pero todo este conjunto de divisiones forma una única unidad. Por lo tanto, siguen siendo hojas simples. Un tipo de hoja simple muy particular y que vamos a ver frecuentemente en el curso de botánica es la hoja que presentan los pastos pertenecientes a la familia de las gramíneas. Estas hojas carecen de pecíolo diferenciado y en ellas se reconocen tres partes. Una parte basal, envainadora, denominada vaina, una parte expandida o abierta llamada lámina, y entre vaina y lámina suele haber una prolongación de la propia vaina denominada lígula. Las gramíneas tienen tallos de entrenudos muy cortos, similar a lo que describíamos en las plantas acaules. Las hojas se insertan en nudos ubicados muy próximos entre sí, y lo que aparentan ser tallos erectos en las plantas de gramíneas corresponden a las bases envainadoras de las hojas que se superponen unas con otras. Pasaremos a analizar ahora la morfología del tipo de hoja compuesta. En el tipo de hoja compuesta se encuentran fragmentos de lámina donde cada uno de ellos es una unidad independiente. ¿Cómo reconocemos que son unidades independientes y no segmentos de una hoja simple de lámina dividida? Por ser unidades independientes, en la base de cada segmento hay una articulación, mientras que en los segmentos de las hojas simples divididas no los hay. En la imagen vemos un tallo de fresno donde se insertan en cada nudo del tallo dos hojas enfrentadas. Por lo tanto, la filotaxia es opuesta. En el ángulo que forma el pecíolo con el tallo se encuentra la yema axilar. Son hojas que tienen un pecíolo bien desarrollado y ese pecíolo se continúa con un eje denominado raquis donde se insertan los segmentos de lámina articulados. Esos segmentos foliosos articulados se denominan folíolos. El límite entre pecíolo y raquis es el punto donde se insertan los folíolos basales de la hoja. Este tipo de hoja compuesta, donde se insertan folíolos en un raquis único, se denomina hoja compuesta pinnada, porque recuerda el diseño de la pluma de un ave. Otro tipo de hoja compuestas son las bipinnadas. Etimológicamente significa dos veces pluma. Nótese en la imagen dónde se ubica la yema axilar. Todo lo que está de ahí hacia arriba es una hoja. La base es un pecíolo bien diferenciado. Se continúa luego con un raquis y allí, en vez de insertarse folíolos como en la hoja pinnada, se insertan ejes laterales que llevan los segmentos foliosos articulados.
Estos segmentos se denominan foliolulos, que es el diminutivo de foliolo. En la hoja bipinnada se reconocen raquis de dos órdenes, primario y secundario. Otro tipo de hoja compuesta es la digitada. En este tipo de hoja, los folíolos se insertan en un único punto ubicado en el extremo terminal del pecíolo. El número de folíolos en las hojas digitadas es diverso. Por ejemplo, 3 como en las plantas de trébol que vemos a la izquierda, o 7 como vemos en las plantas de lupino que vemos a la derecha. Entonces se dice que la hoja es digitada trifoliolada o digitada heptafoliolada, lo que nos da información sobre el tipo de hoja compuesta y el número de folíolos que la componen. Ustedes podrán hacer lectura de estos temas en la guía práctica del curso de botánica. También en el capítulo 35 sobre estructura, crecimiento y desarrollo de las plantas, en el libro de Campbell y Rees, que ya utilizaron en el curso de biología general. Y también tienen disponible en la plataforma Agros el capítulo sobre morfología vegetal de la publicación El vegetal en el diseño del paisaje, material editado por Facultad de Agronomía y Facultad de Arquitectura.